En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Marcos, vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 13, aunque miraremos otros versículos del 13 al 23. Dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a orar y pedir al Señor su gracia y asistencia. Padre, que estás en los cielos, Señor, que eres luz de luces, ayúdanos, Padre, en esta hora para poder impartir tu palabra y también a los oyentes para escucharla y recibirla en su mente y en su corazón. Enséñanos, Señor, edifica a tu pueblo, confirma a los hermanos, renueva nuestra fe y nuestro compromiso y nuestro amor a ti y a la palabra. Y también extiende tu gracia para salvar al perdido. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este pasaje es muy conocido por todos. Encontramos, como era habitual, a Jesús con sus discípulos y a una multitud. Más tarde se juntaron a ellos los fariseos y algunos escribas. Y estos, viendo comer pan a los discípulos sin lavarse las manos, como hemos leído, los condenaban. Y preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, sino que comían pan con manos inmundas. El Señor los reprende por su hipocresía y les confronta su pecado públicamente, delante de todos. Más tarde Jesús llamó a toda la multitud, enseñándoles que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y les expone lo que verdaderamente contamina al hombre, lo que sale de él. El Señor declara limpios todos los alimentos
Y ya en una casa, cuando se encontraban solos, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola que él había dicho a la multitud, enseñándoles Jesús que lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale del interior del hombre, esto es, del corazón. Y les dice, ¿qué es lo que hay en el corazón? Y lo que sale de ahí, que son maldades, el Señor las llama maldades, y estas son verdaderamente las que contaminan a un hombre. Esto sería un breve resumen de este pasaje que acabamos de leer. Pero ¿cuál es la enseñanza principal de este pasaje? En este pasaje hay muchas enseñanzas y de hecho a medida que vayamos avanzando en el mensaje se irán exponiendo y ustedes mismos se las irán aplicando a su vida. Confío que ustedes mismos podrán contestar la pregunta a medida que vayamos desarrollando este sermón o cuando ya vayamos a concluirlo, ¿cuál es la enseñanza principal de este pasaje? Para contestar a esta pregunta hemos de considerar algunos aspectos de este pasaje. El primer punto es un corazón aferrado a la tradición. La causa del conflicto que se desató entre los fariseos y los discípulos de Jesús es digna de nuestra atención. La causa es clara. Los discípulos comían con manos inmundas, esto es, no se las habían lavado y no andaban conforme a la tradición de los ancianos. Y esto derivó a que los fariseos condenaran a los discípulos. Los fariseos eran uno de los 3 partidos judíos que llegó a formarse alrededor del 135-105 a.C. Los otros 2 partidos eran los esenios y los saduceos. Fariseo significa separado. Y bueno, el rey asirio Antíoco Epifanes en el año 175-163 a.C. ordenó la muerte de todos los que estuvieran en posesión del libro del pacto o que observaran la ley. Los Hasidín, esto es, judíos piadosos e influyentes, y todos los que observaban la ley participaron en la revuelta de los macabeos. No sé si les suena ese nombre, los macabeos. Y estos, los Hasidín, eran como grupo particular y participaron en esa revuelta por la creciente influencia pagana de la filosofía griega en el pueblo de Israel. Y aunque no llevaban el nombre de fariseos, fueron ellos con toda probabilidad los precursores. En sus comienzos, hermanos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, los primeros fariseos expuestos a la persecución eran hombres que se distinguían por su integridad, por su celo por Dios y reverencia por la palabra de Dios. Pero el nivel moral de sus sucesores fue descendiendo muy rápidamente y gradualmente. Luego estaban los escribas. Estos podían ser del grupo de los fariseos o saduceos. Los escribas podían ser de uno u otro bando. Los escribas eran los responsables de enseñar al pueblo la ley de Dios. Pero el error es que la piedad que tenían que transmitir al pueblo y el amor por la palabra de Dios y el celo se hizo formalista e imponían sobre el pueblo una masa de preceptos que no figuraban en la ley de Dios. En nuestro pasaje lo que resalta es que eran dados a condenar a las personas, versículo 2. Por lo que sigue explicando el autor del Evangelio, los fariseos y todos los judíos eran muy cuidadosos con aspectos externos de la purificación. Le daban mucha importancia a ello. Versículo 3 nos dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y esto es algo normal para nosotros. Tú le dices a tus hijos que se laven las manos antes de comer. Nosotros nos lavamos las manos porque sabemos que hemos tocado quizás cosas que pueden tener gérmenes, bacterias y pueden provocar infecciones en nuestro organismo. Pero es diferente en el caso de los fariseos. Ellos atravesaban la plaza y se lavaban las manos muchas veces cuando llegaban a su casa,
porque ellos habían creído la idea errónea de que tan solo por atravesar la plaza, donde había gente común, caminando por ella, podían quedar contaminados. El motivo lo leemos en la segunda parte del versículo 2, porque se aferraban a la tradición de los ancianos. Estaban aferrados a la tradición. Y en esta escena los fariseos, junto con los escribas, se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículo 5. A continuación, desde los versículos del 6 al 13, el Señor va a señalar la raíz del problema de estos hombres. El Señor los llama hipócritas. Les dijo Jesús: bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor cita a Isaías, y es el capítulo 29, versículo 13, donde sus padres en el pasado les fueron dichas estas mismas palabras por el profeta Isaías. Eran palabras de juicio de parte de Dios. Allí en el versículo 13, vayamos a Isaías porque vamos a repasar unas escrituras. Capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En el encabezado, yo por lo menos en mi Biblia lo tengo, no sé si ustedes en la suya, pone ceguera e hipocresía de Israel. Los pecados de esta generación, de los tiempos de Isaías, eran numerosos y muy graves. Todas las maldades del pueblo eran contra Jehová, contra su ley y contra su prójimo. Miren en el versículo 15, se escondían del Señor y encubrían el consejo, y andando en tinieblas se jactaban y decían: ¿quién nos ve y quién nos conoce? En vez de volverse al Señor y apoyarse en Él, iban en busca de ayuda a naciones paganas. De ahí vemos la reprensión divina en el capítulo 30, versículos 1 y 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El Señor lo llama sombra, pero el pueblo de Israel, habiendo apostatado de su Dios, va a refugiarse ante una sombra, lo llama el Señor. En el mismo capítulo, en los versículos del 9 al 12, en el capítulo 30, dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel.
Fíjense la bajeza moral y espiritual del pueblo de Dios, que profesaba ser el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías. Apartad, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, profetizadnos mentiras. No nos digáis lo recto. El Señor del cielo y de la tierra, por medio de su siervo Isaías, les declara lo que va a hacer el Señor con ellos. Dice en Isaías capítulo 29, versículo 3, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Versículo 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. En estos pasajes el Señor les anuncia que enviará una nación poderosa que rodeará la ciudad, sitiándola, que no se compadecerá de las mujeres ni de los niños, ni tampoco del anciano, y que será humillada hasta el polvo. Su caída será repentina y estrepitosa. Pero además de esto, el Señor enviaría una ceguera sobre aquellos que debían guiar al pueblo, haciendo perecer la sabiduría de sus sabios y haciendo desvanecer la inteligencia de sus entendidos. Y eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. El Señor Jesucristo les dice que así como sus padres anduvieron, así de la misma manera ellos andaban. Por eso el Señor les dice en el capítulo 7 que acabamos de leer de nuestro pasaje, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, se acerca a mí con su boca, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. El mismo pecado que sus padres en el pasado. Y miren ahora cómo el Señor relaciona esa honra que ellos creían dar a Dios, que Él declara que es en vano, con dejar la palabra de Dios. Versículo 7, la segunda parte del versículo 7, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En los versículos del 8 al 13 Jesús les muestra qué es lo que estaban haciendo, por qué los llama, con qué razón el Señor los llama hipócritas y por qué la honra que ellos dan a Dios es en vano. Los fariseos y los escribas y todos los judíos tenían los 5 primeros libros que nosotros llamamos el Pentateuco. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, no se había escrito aún. También tenían los libros de algunos profetas. Pero ellos, aferrándose a la tradición de sus propios maestros, dejaban el mandamiento de Dios. Invalidaban los mandamientos de Dios para guardar su tradición. Por eso de los versículos del 9 al 13 el Señor les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre que es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido.
y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esa era la denuncia que hacía el Señor. Y fíjese cómo el Señor lo sabía. Y los judíos también lo sabían, lo que hacían los fariseos y los escribas. Porque eso era algo común que se hacía allí. Era una tradición. ¿Qué significa corbán? Significaba cualquier cosa consagrada u ofrecida a Dios. Y parece ser que los fariseos permitían y alentaban a los judíos a consagrar sus propiedades a Dios y que después rehusaran ayudar a sus padres, con la excusa de que esos bienes estaban consagrados a Dios. Qué curioso, es lo que hoy demandan muchos telepredicadores y falsos pastores a sus seguidores, que vendan todo lo que tienen y se lo den a ellos. Y fíjese en el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Pero la palabra de Dios es clara en este asunto. Ellos tenían los 5 libros del Pentateuco. En Éxodo 20, versículo 5, la ley moral de Dios, que era vigente en ese tiempo y sigue vigente hoy en día, dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandamiento de Dios es claro allí: honra a tu padre y a tu madre, ten misericordia de ellos. ¿Era claro para ellos? Sí, sí era claro. Este mandamiento estaba recogido en la ley de Dios. ¿Iban a obedecer el mandamiento? No. No lo iban a guardar. No lo iban a obedecer. Ellos invalidaban la palabra de Dios, enseñando mandamientos de hombres que con el tiempo tomó más fuerza y valor que la palabra de Dios. A ellos no les importaba la ley de Dios, ni los profetas. Sus padres dijeron en el pasado: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y ellos piensan y sienten igual que sus antecesores, pero no lo dicen con sus bocas, pero lo expresan con su rancia tradición, con su menosprecio a la palabra de Dios, con su adoración formalista y vacía de contenido. El Señor les declara: vuestro corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Pero acaso los fariseos no podían ver este error? ¿Que estaban invalidando la palabra de Dios? No, no podían verlo. No podían ver cómo estaban andando. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: las consecuencias de tener un corazón lejos de Dios. Las consecuencias de no tomar en serio la palabra de Dios son terribles. Al enseñar mandamientos de hombres y aferrarse a la tradición, dejaron a un lado el mandamiento de Dios y en algún momento tuvo que haber un menosprecio a la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras. No estoy diciendo de que de repente despreciaron totalmente la palabra de Dios, pero sí digo que en algún momento dejaron de creer y confiar en la palabra de Dios, en la santidad y perfección de la ley de Dios. Ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham y tenían su esperanza en Moisés. El Señor les dijo en una ocasión: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, decía el Señor, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ellos no creían en Moisés tampoco.
ni en lo que escribió Moisés, porque Moisés habló de Cristo, pero ellos no creían. ¿Acaso no podían reconocer que se estaban desviando? No podían reconocer que se habían desviado. Y no podían ver que su devoción a Dios era vacía y estaba muerta. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo 15, versículos 12 al 14, leemos que al terminar Jesús la confrontación, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y el Señor respondiéndoles les dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos, les dice el Señor, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos, dice el Señor. Son plantas que no plantó mi Padre. Honraban a Dios de labios y no se daban cuenta. Dejaban el mandamiento de Dios, invalidando así la ley del Señor, para salirse con la suya, para su propio beneficio, y no podían percibir el mal que estaban haciendo. Eso sí, tenían mucho cuidado de no contaminarse exteriormente, no vaya a ser que quedaran impuros y no pudieran presentar el sacrificio delante del sublime y todopoderoso Dios. Eso sí, si hay una mosquita en la taza, no vaya a cruzarme con alguien impuro, inmundo. Si no, no puedo ofrecer mi ofrenda a Dios. No podían tratar con el espíritu fanático y rancio que había en ellos, observando las cosas exteriores, tan minuciosos en asuntos superficiales, pero olvidándose de la misericordia y la compasión por su prójimo. No trataban con su envidia, no trataban con el amor al dinero. El arresto, el juicio, interrogatorio de Cristo fue injusto e ilegal. Pero todo, contrataron testigos falsos para que testificaran falsamente contra Cristo y entregaron a Jesús, que era inocente, por envidia y porque le odiaban. Pero no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Se dan cuenta? No trataban con los pecados internos del corazón. Ese es el peligro de despreciar la palabra de Dios. El corazón se endurece y el individuo empieza a caer en el formalismo, en la legalidad, en el cumplimiento, pero carente de un corazón ferviente para con Dios. Y como resultado, la ceguera espiritual. Hermanos, nadie aquí está exento del legalismo, a que caigamos en un formalismo ritualista, vacío y sin ninguna emoción. Ninguno aquí. Podemos acercarnos a Dios de labios y nuestro corazón estar lejos de Él. No estamos libres de centrar nuestra atención en cosas externas sin mucha importancia y no tratar con lo que es verdaderamente importante y debe ser tratado. En hombres y mujeres así no puede haber gozo. Estos hombres no eran felices, porque nunca es suficiente. Siempre esforzándose en las cosas exteriores, en intentar llegar
en la apariencia exterior, pero un corazón vacío totalmente delante de Dios. Un corazón alejado totalmente de Dios. No puede haber gozo en un corazón como el de los fariseos. Y qué misericordia mostró Cristo a estos hombres hablándoles estas palabras. Eran palabras muy duras, pero eran palabras verdaderas. Jesús vino a salvar a los pecadores, Él vino a dar vista a los ciegos, Cristo vino a libertar a los cautivos, pero estos hombres y muchos que hoy nos rodean no ven la necesidad de venir a Cristo. Los fariseos se consideraban justos porque decían que eran hijos de Abraham. Una vez le preguntaron al Señor, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el Señor les respondió en aquella ocasión, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué vidas más tristes, qué hombres tan desdichados, qué condición tan miserable. Nosotros hemos de guardarnos de estos males, de descuidarnos y caer en un formalismo. Hemos de velar porque Jesús nos pone de cara, en este pasaje, el gran peligro de caer en las tradiciones, que es el resultado de ir menospreciando la palabra de Dios y empezar a añadir nuestras propias ideas de cómo se tienen que hacer las cosas y nuestros propios mandamientos. Cada día que nos acercamos al Señor en privado, hemos de ser muy cuidadosos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está cercano a Dios? Lo que sale de mi boca, las alabanzas, las gratitudes, lo que expreso con mi boca al orar en privado con Dios, ¿está en conexión con lo que hay en mi corazón verdaderamente? ¿O le alabo solo de labios y mi corazón está lejos de Él? El domingo, cuando nos reunimos para adorar a Dios, como hoy, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Porque aquí se expresa públicamente, y todos como un cuerpo, lo que mi relación personal con Dios en privado a lo largo de la semana. ¿Cómo está mi corazón? Oramos al comienzo de la adoración, pero aún eso, si no se cuida, lo podemos llevar a cabo como una forma ritualista, porque siempre se ha hecho así. Me piden que guíe a los hermanos en oración cuando se recogen las ofrendas y mi corazón está frío, pero se pueden tener oraciones hechas ya y decir muchas palabras y así salir del paso. Si esta persona, este hombre, ha meditado en Dios, en su carácter, se ha considerado sus obras y sus beneficios para con Él, tendrá disposición correcta a la hora de venir a Dios. Vendrá con un espíritu humilde, manifestará reverencia con su porte, sabiendo está en la adoración, expresará amor y gratitud con su boca, tendrá amor a la palabra de Dios, por lo que estará expectante de la voz de Dios a través del predicador. ¿Qué le tiene que decir Dios a él a través del mensaje? El predicador tendrá temor cuando abra su boca para enseñar la palabra de Dios, porque querrá que sea su palabra y no la suya para hacer bien a sus hermanos. Y se esforzará durante toda la semana para machacar el sermón y machacarlo para venir aquí y que sea la palabra de Dios.
Pero los fariseos y los escribas, con un corazón formalista y legalista y ritualista, sin misericordia, no estaban ocupados en estas cosas. Y no probaban su corazón, sino que siempre estaban buscando defectos que condenar en otros. ¿Cuál es la enseñanza principal de este pasaje? El peligro y las consecuencias fatales de tener un corazón lejos de Dios y darle una honra vana. Esa es la principal enseñanza que nos expone aquí Cristo por medio de estos hombres. Pero ¿cómo podemos tener un corazón cercano a Dios y a su palabra? Porque esto es lo que nos interesa también. ¿Cómo yo puedo tener un corazón cada vez más cercano a Dios y su palabra? Las personas que leen la Biblia puramente por obligación o curiosidad nunca llegan a comprender de qué se trata. No les es posible comprenderlo. La Biblia se discierne espiritualmente y es necesario creer en la palabra para poderla comprender. Los fariseos y los escribas no la podían discernir porque no creían en ella. Sin embargo, aún los creyentes les resulta imposible comprender la palabra de Dios si carecen de la confianza suficiente para ser honestos ante la palabra de Dios. La Biblia es el libro que nos sondea, que nos prueba. La palabra de Dios enciende una luz brillante de la santidad de Dios sobre los lugares ocultos de nuestros corazones. Ilumina lo más profundo en nosotros. Nos desnuda y nos abre de par en par ante los ojos de aquel que discierne nuestro corazón y nuestros pensamientos. Es por esa razón el Señor Jesucristo puede hacer tal declaración de nosotros y de todos los hombres. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículos 21-22 del capítulo 7 de Marcos. La palabra puede ser dulce como la miel en nuestra garganta, pero puede ser amarga cuando llega al vientre. Si queremos tener un corazón cercano a Dios, hemos de confiar en su palabra, obedecerla y creer lo que ella dice de nosotros. Cuando nos falta la confianza, tendemos a ser deshonestos con Dios, con la Biblia y con nosotros mismos. Y puede que alguien pueda leer este pasaje y diga, pero esto no está dentro de mí. No, yo no soy así. Esto no está dentro de mí. Pues entonces eso es ser deshonesto con Dios, ser deshonesto con la Biblia y con uno mismo. Porque tu experiencia personal, en muchas situaciones a lo largo del día, se manifiestan algunas de estas cosas que el Señor llama maldades. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La verdadera meditación en la palabra requiere un corazón abierto y honesto. Una persona, un hombre, una mujer con un corazón abierto y honesto consulta la palabra para meditar el mensaje que Dios tiene allí. Se preocupa en lo que Dios tiene que decirle a él mismo y no a los demás, sino a él mismo. Desea que Dios lo fortalezca, que Dios lo refine, que Dios lo ilumine. El resultado es exponerse de esta manera a lo que Dios nos revela de nosotros en su palabra
Y esta es una actitud honesta hacia Dios, hacia su palabra, hacia los demás y hacia nosotros mismos. ¿Deseas establecer contacto con Dios, con el corazón de Dios, para transformar tu propio corazón? Pues es necesario que te acerques a Dios en oración sincera para buscar su gracia, para que tu corazón confíe, espere, busque y ame la palabra de Dios. Mira el fin de aquellos hombres o de aquellos que están alrededor nuestro, que su corazón está lejos de Dios y se acercan a Él de labios. Si aún no has sido reconciliado con Dios, si no confías en la persona y la obra del Señor Jesucristo, toda oración que puedas elevar, toda práctica religiosa que puedas hacer o profesión de fe que hagas públicamente o en privado, será similar al de los fariseos y los escribas. Igual. La oración que Dios escucha y responde en la de un hombre o una mujer es la oración de un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Parece que el Señor esto nos lo quiere hacer bien hoy, porque hoy creo que la clase de los pequeños ha ido en ese capítulo y luego Rodrigo ha leído la lectura del Salmo 51 y ahora yo escribo esto y estoy diciendo esto ahora mismo. Esa es la oración que Dios escucha. La de un hombre y una mujer con un espíritu quebrantado por su pecado. Un corazón contrito y humillado. No es alguien que pide perdón por todo, perdón, pero no tiene realmente un arrepentimiento. Tal corazón Dios no desprecia, dice Él en su palabra, sino que lo recibe. Y lo hace porque el Señor Jesucristo fue crucificado en la muerte humillante de cruz. Y sólo así Dios puede y recibe a hombres y mujeres que vienen con tal corazón. El Señor murió en lugar de los pecadores y recibió en sí mismo el castigo de sus pecados. Ahora Dios puede mostrar misericordia y justificar al pecador arrepentido. El Señor dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermanos, abracemos con temor reverente la exhortación que el Espíritu Santo nos hace con un amor incansable e inagotable, y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjense que Jesús también se dirige a los fariseos y a los escribas desde el versículo del 6 al 13, como hemos visto, para confrontar su pecado y denunciar sus prácticas. En los versículos 14 al 16 se dirige a toda la multitud por medio de una parábola que el Señor llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y eso es lo que el Señor dice a la multitud. A los fariseos los confronta su pecado y denuncia sus prácticas. A toda la multitud, una parábola. Pero en los versículos del 17 al 23 vemos que son los discípulos los únicos favorecidos que el Señor les explica la parábola. A los demás el Señor les habló al oído, a los suyos les habla al corazón. El declarar las Escrituras, Jesús tiene muchos colaboradores, pero abrir el entendimiento, el Señor permanece solo, porque Él instruye al corazón. Y es lo que hace el Señor con su pueblo, con los que son suyos.
les instruye al corazón. Hermanos, cuán dichosos somos que Jesús nos instruya personalmente. Muchos hombres de profunda erudición ignoran las cosas eternas. Conocen de la revelación la letra que mata, pero no pueden discernir su espíritu que vivifica. Tienen un velo sobre sus corazones que los ojos de la razón carnal no pueden atravesar. Nosotros que ahora vemos éramos una vez enteramente ciegos también, como estos hombres, fariseos, escribas, como muchos. Nosotros éramos ciegos. La verdad era para nosotros como la belleza en la oscuridad. Hemos de sentarnos entonces a los pies de Jesús y con súplicas y ruegos implorar su ayuda para que nuestros embotados sentidos puedan ir esclareciéndose cada vez más con la palabra bendita de Dios y nuestro débil entendimiento acepte las cosas celestiales. Debemos a Dios y a Jesús que nos haya plantado en su huerto. Recuerden, son plantas desarraigadas. Mi Padre no las plantó, pero el Señor nos ha plantado en su huerto y toda alabanza con nuestros labios, que confesemos nuestro amor y manifestemos nuestros afectos y emociones, se lo debemos a Él, que nos haya hecho partícipes de esta gran salvación. Hermanos, que le ofrezcamos nuestros corazones, y no solo nuestros corazones, sino que nos ofrezcamos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque esto es justo, honorable y agrada a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos podamos cuidar, ser vigilantes. ¿Cómo está mi corazón? ¿Es un corazón cercano a Dios? ¿O es un corazón que está alejado? ¿O que se está alejando? Bueno, pues que sepamos que el Señor atrae también con cuerdas de amor a los suyos. Pero uno tiene que verse, examinarse. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Ir al Señor, que es el que es grande en misericordia y tiene abundante gracia para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.